minutos. Bienvenido, doctor, ¿cómo ha estado? Ingeniero, buenos días. Un fuerte abrazo para la familia salvadoreña, esperando que todos estemos bien. Lo veo delgado, pero ¿está bien de salud? Bien de salud, gracias a Dios, que nos tiene todavía con mucha salud para enfrentar esta situación y darle al país lo que el país necesita. Muy bien, hay varios temas que tenemos que hablar con usted. Primero, hemos venido hablando algunos ya con el doctor Anaya. Hay otros que tenemos que tratar de entenderlos. Él nos ha puesto algunos puntos muy claros, pero hay un famoso decreto 19 que anda circulando y ha sido enviado por lo menos por redes sociales y por algunos medios, aunque el doctor Anaya insiste en que publicado oficialmente en el diario oficial no está. Este no necesita, debo entender, que pase por la Asamblea Legislativa porque es un decreto ministerial, ¿o sí? Sí, bueno, no debe de pasar por la Asamblea Legislativa porque efectivamente es un decreto ejecutivo que, publicándolo en el diario oficial, es ley de la República. Yo entiendo por las declaraciones que dio anoche el secretario privado que ayer mismo se envió al diario oficial y entiendo que estaría en vigencia a partir de este día. Okay. Eso fueron lo que yo escuché de él anoche en una entrevista. Y en este decreto realmente lo que el Ejecutivo hace es prácticamente un régimen de excepción. Prácticamente. Hay un régimen de excepción ahí. Primero controla el tema, digamos, de que la gente no pueda salir sin autorización. Si sale a la calle sin autorización y sin un motivo de los permitidos en la ley, pues es llevado a un centro de cuarentena, ahora le llaman centro de observación, lo mandan por 30 días, sigue existiendo restricciones de no reunión, sigue habiendo intervención al domicilio de la persona, es decir, se decreta la cuarentena por el tiempo del que dure el decreto. Es prácticamente una mezcla entre el decreto de emergencia y el decreto de restricción de derechos constitucionales. Yo la pregunta que me hice cuando lo leí anoche es, bueno, pero entonces ¿para qué quiere el jueves que analicemos el tema de restricciones de derechos o la ley de emergencia, si prácticamente él ya lo hizo? Ahora, nosotros esperamos que en estos 4 días que se ha prorrogado el decreto de emergencia, que es el que regula la cuarentena y cómo se operativiza la cuarentena, para eso es el decreto de emergencia, que en estos 4 días nosotros podamos llegar a acuerdos con el Ejecutivo que permitan darle viabilidad a las diferentes resoluciones y sentencias que la Sala de lo Constitucional ha dado, porque aquí hay un tema que hay que despejarlo de una vez por todas. Muchas veces se dice, es que lo que pasa es que está en pugna el legislativo con el presidente o con el órgano ejecutivo. Falso, nosotros no estamos en pugna con él, ni la Asamblea ni la oposición, al menos desde el punto de vista de Arena. Lo que nosotros tenemos es la visión de que en este nuevo decreto de emergencia que habría que aprobarse el jueves de esta semana, se incorporen al menos las 18 observaciones que la Sala de lo Constitucional ha hecho en los diferentes habeas corpus y en los diferentes procesos constitucionales. Por ejemplo, dice en esas resoluciones la Sala de lo Constitucional, dice de que no se puede adoptar un castigo de la cuarentena domiciliar mandándote a un centro de confinamiento. O sea, eso no lo dice realmente la Asamblea, eso lo ordena la Sala. Dice además de que ninguna autoridad puede decomisar vehículos o intervenir otros derechos patrimoniales, como por ejemplo quitar licencias, embargar empresas sin una resolución u orden judicial. Eso no lo dice la Asamblea, eso lo ordena la Sala. Dice además, mire, las personas solamente pueden ser llevadas a un hospital o a un centro de contención si se les ha comprobado ser portadora de COVID o de que han enfrentado un riesgo que las haya expuesto al contagio. Comprobado a través de ¿qué? De exámenes o de la prueba que se realiza. Eso es lo que dice la Sala. Dice además, mire, el confinamiento debe de darse a través de una justificación por escrito y debe ser de manera individualizada, es decir, cada caso. Dice la Sala,
el derecho a conocer el resultado de los exámenes y de las pruebas por cada uno de los pacientes o personas internadas. Tiene derecho además a que haya un establecimiento de un plazo de la cuarentena. Yo, por ejemplo, he leído de personas que estaban en el Centro Obrero de Coatepeque, pasaron los 30 días y anoche las movieron a Chalatenango por 15 días más. Ya estamos hablando de una cuarentena de 45 días. Y así, otras personas que se les ha alargado el confinamiento sin ni siquiera haberles hecho un examen o una prueba. Dice además la sala, mire, le ordeno al Ministerio de Salud y a que se legisle por la Asamblea además que los pacientes contagiados deben de estar separados de los sospechosos. Dice además, se debe de garantizar un trato digno en los albergues y en los hospitales, comida, alimentación, acceso a información, comunicación con sus familiares, acceso a pruebas, derecho a conocer las pruebas. Dice además, deben de tener derecho las personas que están fuera del país, que son salvadoreños, a ingresar al territorio nacional. Es decir, son 18 observaciones las que hace la sala. Que ustedes quisieran que fueran integradas dentro de la ley de emergencia que se va a estudiar. Y no solo, ingeniero, que nosotros quisiéramos, sino que la sala, en el habeas corpus 148-2020, nos da un ultimátum. Por cierto, es la primera vez que yo leo una sentencia de la Sala de lo Constitucional, de esta sala, que da un ultimátum y dice... Ahora, perdón, ¿y esto se lo da a ustedes o se lo da al Ejecutivo? Ese es el tema, nos lo da a los dos. Es que eso mencionaba el doctor Anaya. Dice en esta resolución la sala, se deberá tener presente por todas las autoridades que la violación a las disposiciones constitucionales es sancionada especialmente y que la responsabilidad por dichas infracciones es a título personal por los daños y perjuicios que ocasionaren. Y cita los artículos 244 y 245 de la Constitución y dice además, también deberá recordarse que la violación de derechos humanos o fundamentales no opera la debida obediencia y que ante la vulneración de derechos responden por lo tanto los que ordenan las violaciones, como los que las ejecutan y las que las consienten. Si nosotros no legislamos lo que la sala ha ordenado y el Ejecutivo, valga la redundancia, no ejecuta lo legislado, nosotros estaríamos prácticamente cometiendo estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, este no es un tema de qué es lo que quiere la oposición y qué quiere Arena. No, nosotros nos sentimos cómodos con aprobar una ley el jueves que incorpore lo que la sala nos ordena incorporar, porque nos dice, señores de la Asamblea Legislativa, hagan una ley que diga eso. Deja claro también, para las personas que no se les cumpla las resoluciones que ha dado la sala, yo no soy abogado, voy a tratar de preguntárselo de la forma más adecuada. ¿Significa que si una persona siente que no se le ha cumplido lo que la sala ordena, pudiese demandar posteriormente al funcionario que no le hizo las pruebas, que lo mantuvo en cuarentena por más tiempo, o incluso a quien no le permite volver al país? ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Con solo que la sala ordene una sentencia de seguimiento, de comprobación de lo ordenado, y se verifique que no se hizo lo que la sala dijo respecto de cada caso, habría responsabilidad penal o civil. Esto nosotros lo tenemos que legislar. Igualmente tenemos que legislar derechos de los internos o pacientes en el marco de la pandemia y tenemos que regular prohibiciones a las autoridades. Este tema es bien importante. Prohibiciones a las autoridades. ¿Qué significa esto? La Sala de lo Constitucional ha dicho, y este tema también lo voy a mencionar de manera textual, porque hay que tener en cuenta una cosa. Los que estamos en cuarentena somos los salvadoreños, pero la Constitución no está en cuarentena. La Constitución está vigente. La Constitución es cuando más se debe de aplicar en temas de emergencia. En este mismo habeas corpus dice la Sala de lo Constitucional que en materia de emergencias es cuando la Constitución se aplica para proteger los derechos y garantías fundamentales. Es decir, que el hecho que estemos en una emergencia no implica
la vulneración de derechos fundamentales. Y ahí es donde viene la dosimetría o la medida que debe de tener el legislador en aplicar aquellas vulneraciones que sean legítimas en función del orden público. Y el Ejecutivo tiene que medir la ejecución de sus medidas en función del respeto a los derechos humanos. Porque por ejemplo, lo que yo he leído en todos los decretos ejecutivos, en ningún decreto ejecutivo el presidente ordena o el Ministerio de Salud ordena que se violen derechos humanos, por ejemplo. Pero lo que se está haciendo en la práctica es diferente a lo que ocurre en los reglamentos. Voy a citar un ejemplo. Nos mandaban ayer 2 audios de una señora de Cojutepeque, del área rural de Cojutepeque, donde ella denunciaba de que su esposo y su hijo fueron llevados a un centro de contención porque dice ella en su lenguaje, iban a preparar la pipianera, porque ya viene mayo, que es la comida de nuestros campesinos. Y sabe usted que en uno de los decretos ejecutivos del presidente dice que la agricultura está habilitada para trabajar. Y entonces, ¿por qué los mandan a un centro de contención? Ese tipo de violaciones no pueden seguirse permitiendo. Ahora en la mañana me mandó un buen amigo, por cierto, tuyo y mío, un video de un ciudadano en donde 3 policías nacionales civiles lo atan, lo tiran al suelo, le pegan patadas y una mujer policía le pone la bota en la cara y lo presiona contra el suelo. Es decir, esas escenas solo las vimos durante la guerra. Nos mandan otro video, por ejemplo, en donde da el testimonio una persona que, por cierto, es muy activa en Twitter, y en donde dice que él iba al banco a depositarle dinero a sus 2 hijas, cómo no, y a comprar comida para su familia, y lo llevaron a un centro de contención. Otra persona que dice que como castigo la Policía Nacional Civil le colgó en el cuello la bicicleta y lo hizo caminar hasta la delegación policial. Perdón, el presidente en ninguno de sus decretos dice que a la policía haga eso, pero no lo podemos seguir permitiendo, porque lo que se regula en los decretos y en las leyes está totalmente distanciado de lo que está pasando en la realidad. Y aquí es donde yo creo que el presidente y en general el órgano ejecutivo debe de ser consciente de que debe de haber una proporcionalidad entre el resguardo de la cuarentena y la conculcación o violación de derechos constitucionales personales. Fíjate que leyendo, Moisés, y esto te lo quiero decir muy despacio, leyendo los decretos del presidente, sobre todo el de anoche, llegué a una conclusión que no dista mucho la propuesta de Arena con la propuesta del Ejecutivo, excepto en 3 cosas. 3 cosas son las que difieren. Una, el presidente quiere que si tú andas sin una carta, sin una autorización en la calle, te vayas 30 días a un centro de confinamiento. Aunque no lo dice que es como castigo, pero es un castigo. Dice, es que lo que pasa es que hay riesgo de contagio porque no ha acatado la cuarentena domiciliar. Vayámonos a lo práctico. Tú tenés una carta donde dice que vas a trabajar a un laboratorio y vas a trabajar todos los días, y yo no la tengo. Y por alguna razón salgo a la calle. ¿Sí? La única diferencia entre tú y yo es que tú tenés una carta que te habilita y yo no. Y usted no. Pero el riesgo de contagio es el mismo. El mismo, exactamente. Sin embargo, pareciera ser en el decreto presidencial que lo que determina el contagio es por decreto, es la carta. No puede ser así. Entonces viene la sala y nos dice, miren, no puede haber confinamiento ni cárcel en delegaciones policiales, centros penitenciarios, ni se lo pueden llevar preso por desobedecer la cuarentena. En eso no estamos de acuerdo con el Ejecutivo, pero estamos de acuerdo en algo, en que la gente debe de respetar la cuarentena domiciliar. Y la única manera de respetar la cuarentena domiciliar es castigándolo, imponiéndole una sanción, pero no la sanción más gravosa. Nosotros, por ejemplo, proponemos que haya trabajo de utilidad pública. Después de la emergencia, esta persona haga trabajo de utilidad pública en las alcaldías, en los hospitales, en las unidades de salud, en las instituciones públicas.
si no tiene dinero para pagar una multa. Y el que tenga dinero para pagar una multa, que pague. Y además de eso, que se le aplique otra sanción, que no reciba los famosos $300 del gobierno para ayuda familiar. Es decir, formas de sancionar hay. Lo que no podemos nosotros es ir en contra de lo que ha resuelto la sala. ¿Me explico? Entonces, incluso el mismo gobierno, en el decreto que presentó anoche, el 19. El 19, correcto, señala que dice que si la persona, después de haber cumplido los 30 días, lo mandan a otra cuarentena domiciliar. Pero si incumple esa domiciliar, entonces le aplican el Código Penal. Y ahí va a pagar una multa, porque no es delito, sino que es falta. Es decir, va a pagar de 15 a 30 días de multa. Estamos hablando prácticamente un equivalente de entre $150 y $300 de multa. Entonces, lo va a sancionar 3 veces por una misma situación. Lo manda 30 días al centro de cuarentena, lo manda 30 días a la domiciliar y le aplica una multa en base al Código Penal. Es decir, pero lo podemos discutir. ¿Cuál es la medida? Lo que nosotros no podemos es ir en contra de lo que dice la sala. Nosotros, por ejemplo, en Arena estamos totalmente de acuerdo en que se deben de resguardar los derechos patrimoniales de las personas. Yo no te puedo quitar la licencia, no te puedo quitar el carro. Decía alguien, es que es para sanitizarlo. Perdóname, no es para sanitizarlo, es un decomiso, seamos francos, es un decomiso. No te pueden quitar los documentos de tránsito porque ni siquiera la ley te habilita eso, excepto en determinados casos que son de orden de tránsito y seguridad vial, pero no por un tema de una cuarentena. Algunos amigos televidentes señalaban temprano que abusos de autoridad han comenzado a darse por parte de las mismas autoridades, no de toda la policía, pero sí de algunos malos elementos, tal cual el caso del joven de la moto que el fin de semana recibió 2 balazos. Es que ese es el tema. Lo que se quiere con esta nueva ley de emergencia, que se va a discutir el día jueves, es incorporar la humanización de la emergencia. Reitero, lo que se quiere es humanizar la emergencia que estamos viviendo. Y la forma de humanizarla es darle un trato digno a las personas que están en los albergues, a las personas que están en los hospitales, a las personas que están en cuarentena domiciliar. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la persona que incumpla la cuarentena domiciliar hay que sancionarla. Eso no me cabe a mí ni la menor duda. Y en Arena estamos pensando justamente en eso, en acompañar las decisiones del gobierno para que se cumpla la cuarentena. Lo que no podemos es permitir que sigan habiendo violaciones a los derechos humanos. Porque esto es de lo que uno se da cuenta por el Twitter, por el Facebook, por redes sociales, por la prensa. ¿Qué tal aquello de lo que no nos damos cuenta en los pueblos, por ejemplo? Me dice a mí ayer una persona de mi ciudad natal que ella mandó a su hijo a la tienda a comprar 1 libra de arroz. Y cuando iba a la tienda, estaba la policía, llevaron al cipote. ¿Cómo le iba a dar la señora una carta que iba a comprar 1 libra de arroz a la tienda? Es decir, hay que buscarle mesura al tema, pues. Y se lo llevan y me dice, y lo tienen en la policía, ayúdeme. Ya la preocupación de la señora en este momento ya no es el COVID. Es que el cipote de ella está en un centro de contención donde se va a poder contagiar con la preocupación de la captura de su hijo. Esto no puede seguir pasando. En ese sentido, yo creo que, tal como lo acabo de decir, en ninguno de los reglamentos el presidente manda a que la policía o la Fuerza Armada atropelle a la gente. En ninguno está facultada para eso. Pero la realidad de lo que se está dando está violando los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la forma de regularlo? Regularlo en una ley. Regularlo en una ley. Bueno, nosotros, interesante pregunta y muchas gracias. La propuesta de Arena, voy a hacer un poco extendida la explicación. La propuesta de Arena no solamente trata de incorporar los derechos y garantías que la sala ha ordenado, sino que tiene un segundo componente que es el componente económico. Se ha malinterpretado de manera malintencionada y se ha dicho en las redes sociales que Arena quiere mandar a trabajar a la gente. Eso es falso. Lo que la propuesta económica plantea es que en estos 15 días de la vigencia de la nueva ley de emergencia, que se aprobaría el día jueves,
El Ejecutivo se siente con las diferentes gremiales empresariales para buscar una forma de entrar de manera gradual a las labores, pero esa es una facultad del Ejecutivo, no de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no podemos usurpar funciones del Ejecutivo. Entonces, lo que decimos en la ley es que haya una gradualidad en este tema. ¿Por qué? Porque ya viene, por ejemplo, el ciclo de la siembra del periodo de invierno en el país, que es aprovechado para los cultivos, y a la gente se le está llevando a los centros de contención, cuando en realidad el mismo gobierno en sus reglamentos dice que la agricultura puede trabajar sin ningún problema. Entonces, lo que queremos es que la gente no solo esté protegida del COVID, sino que ante la emergencia tenga que comer, porque si no vamos a llegar al extremo de que la gente va a tener $300 en la bolsa, pero no va a haber nada que comprar. Entonces, lo que queremos es que haya todo un plan económico que está en la propuesta de Arena, todo un plan económico que ha sido consultado con la NEP, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de la Construcción, con una cantidad de instancias y entidades de la sociedad civil, y que obviamente le puede servir incluso al mismo gobierno como una herramienta. Entonces, lo que queremos no es que la gente salga a trabajar, como dicen, quieren premiar al poder económico. No, si a mí lo que me interesa es la persona que salió a vender pan al panadero, no sé si leíste eso. Sí. Y le pegaron una gran paliza porque no llevaba la mascarilla. Y el señor todo golpeado se regresó a ver cómo conseguía una mascarilla para seguir vendiendo en su bicicleta pan. Eso es lo que no queremos. Ese es el que nos preocupa en Arena. Lo que nos preocupa en Arena es el señor que iba a hacer la pipianera y que ahora no solo va a tener nada que comer en su casa, su familia, sino que está detenido. Ese es el que nos interesa. Entonces, el plan económico elaborado por Arena significa una gradualidad, pero que quien la va a medir y la va a adoptar es el gobierno. Contesto la pregunta de manera concreta. Nosotros lo que queremos es que haya una ley que respete de manera integral el tema de derechos humanos. Lo que queremos es que haya un plan económico que vuelva al país a hacerlo productivo, porque no vamos a tener que comer en pocos días aunque tengamos dinero. Entonces, lo que queremos es hacer equipo con el Ejecutivo que permita ayudarle para paliar la situación de la grave crisis de pandemia y la crisis económica en la que ya está montado el país. Entonces, esa es la tarea nuestra. No estamos nosotros representando poderes económicos. Lo que nos interesa es la persona de a pie. Bien, pregunta otro amigo televidente también a través de las redes sociales. Preguntarle al doctor Portillo si es posible crear mediante la nueva ley que aprobarán el jueves una figura que permite incluir al colegio médico, infectólogos, etcétera, con protagonismo real para dictar medidas adecuadas para el manejo de la pandemia. Correcto, y muchas gracias por la pregunta. Ayer me escribieron eso justamente y se me había olvidado abordarlo. Mil disculpas. Efectivamente, lo lógico sería hacer una mesa técnica, pero eso ya no le toca a la Asamblea. Eso nosotros lo podemos regular como una política pública, pero a quien le toque ejecutarla, coordinar esto, es al Ejecutivo, que se reúna con el colegio médico y con las diferentes gremiales de médicos para ver cómo pueden hacer equipo, porque a mí me da la impresión, y a los salvadoreños nos ha dado la impresión, por todo lo que hemos visto en redes sociales, de que hay cosas que se han improvisado y que se pueden mejorar. Por supuesto que ningún gobierno está preparado para enfrentar una crisis epidemiológica como esta, y ahí sí hay que entender al gobierno. No le podemos pedir más del esfuerzo que está haciendo. Lo que estoy diciendo es que se pueden hacer esfuerzos con mayores actores que permita tener mayor criterio técnico-científico y médico para enfrentar el tema de la pandemia, que hoy por hoy no han sido incluidos. Pareciera que hay toda una cerrazón en el tema de planificación y ejecución, en donde ni los mismos médicos y enfermeras saben cuáles son los protocolos. Por cierto, una de las sugerencias que hace la Sala de lo Constitucional es que el Ejecutivo elabore un procedimiento por escrito para ver cómo va a controlar la pandemia, porque no lo tiene. Entonces, y eso nos manda la sentencia de la Sala a que lo recojamos en la ley que tenemos que hacer, pero que quien lo tiene que elaborar es el Ministerio de Salud, no nosotros.
pero estamos en toda la disposición de sentarnos, colaborar en lo que sea necesario para ese tema. Bien, ¿por qué, dice Panchito, por qué no le da al gobierno el equipamiento completo a las unidades de salud, Fosalud y hospitales? Todos tendrían que tener trajes, hasta el de la ambulancia, o el cualquiera puede ser positivo al COVID-19 después de lo del Senado y los bancos de hace 14 días, y el personal de salud es la primera línea de batalla. Correcto. Por ejemplo, en Guatemala se han tomado decisiones bastante audaces, muy interesantes, que vale la pena copiar lo positivo. Hay toque de queda. No, momento, lo que hay es una restricción de horarios. No que es no toque es de similar. queda. Es que lo que pasa es que el toque de queda y la ley marcial no existen en El Salvador. Son figuras que se ocupan únicamente en estados de guerra, pero nosotros no vivimos en un estado de guerra. Nosotros estamos viviendo un estado de emergencia producto de una pandemia, no de una guerra. ¿Sí? Por lo tanto, el Ejecutivo no podría solicitar un toque de queda aquí en el país. No podría declarar un toque de queda en el país. No puede declarar un toque de queda en el país, ni ley marcial, ni nada que se parezca, porque ni siquiera la Constitución reconoce esas figuras. Y aquí quiero aprovechar algo que es bien importante. En la ley que nosotros estamos promoviendo, hay algo que sí difiere de la propuesta del Ejecutivo, porque nosotros sí le incorporamos la prohibición expresa en la ley de que ninguna autoridad pública, agente de autoridad o empleado público puede promover toques de queda o estados de sitio, y mucho menos capturar en nombre de esos preceptos. Y aquí hay que decirlo con franqueza. Hay alcaldes que andan diciendo en sus municipios, mire, vayan a acostarse a las 6 de la tarde. No, mire, perdóneme. Hay otros que han restringido el acceso a sus municipios. No, mire, perdónenme, pero eso no lo puede hacer, porque eso solamente lo puede hacer la Constitución, la Asamblea, a través de un régimen de excepción, pero un alcalde no tiene facultades para eso. El alcalde tiene facultades para cerrar plazas, para cerrar parques, sitios públicos, para regular el tema, pero no para prohibir, porque eso está fuera de su competencia. Regreso al punto. En ese sentido, sí hay diferencia en las propuestas, pero es algo que nos tenemos que sentar y discutir la medida en que lo queremos regular. En Guatemala, por ejemplo, el presidente ordenó 8 millones de mascarillas para repartirlas. ¡Qué buena! ¡Qué buena medida! El presidente, por ejemplo, ha dicho, miren, la agricultura no se puede detener porque en la agricultura hay distanciamiento social. Es decir, la misma actividad genera distanciamiento social. Pero ha dicho algo bien importante: todo lo que se produzca va a ser, en primer lugar, para el consumo de los guatemaltecos. Y si sobra algo, pues vendemos. Y si no, pues el consumo, a garantizar el derecho alimentario de la gente, la seguridad alimentaria. Nosotros todavía estamos en ese proceso, que yo sé que el presidente está preocupado, y hasta donde tengo entendido, en este momento el presidente y su equipo está elaborando un plan económico. ¡Qué bueno! Ojalá que al menos lea la propuesta de Arena para saber que también nosotros estamos en esa misma dirección. Entonces, yo lo que creo es que lo que ha hecho falta es coordinación, y el gobierno tiene que dejarse ayudar de la gente que sabe. Yo no estoy diciendo de la Asamblea, no, de la gente que sabe, que conoce cada una de las áreas, que le pregunten. Es decir, hay que recurrir a la gente que tiene experiencia en estos temas, aunque no sea de su partido, aunque no sea del gobierno, o aunque no sea de los partidos, digamos, de oposición, pero tiene que dejarse ayudar porque no tienen todas las respuestas. Bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. La sesión plenaria va para el jueves. El día jueves. Ahí se va a analizar en todo caso este decreto. Efectivamente, y la recomendación que como Arena estamos haciendo a la familia salvadoreña es: quédese en su casa, respete la cuarentena domiciliar y también respete las disposiciones que el Ministerio de Salud ha adoptado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a usted, amigo televidente, también la misma petición: quédese en casa si no tiene estrictamente que salir. Y si va a salir, lleve la carta en la que le autorice a su misma familia a que es la persona designada para ir a hacer las compras de medicina o alimentos. Feliz día. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Esta de Arena ha sido elaborada en conjunto con el Ministerio de Salud, como ha sentenciado la Sala